Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Gloria, gloria y gloria al Dios del universo. El creador, el bueno, el generoso, el fiel, el que guarda verdad para siempre. Siempre que abrimos nuestra boca es para bendecirlo a Él primero. Y en Él también te bendecimos a ti y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos que el Dios del cielo te edifique a ti, a los tuyos. Y también queremos que la gloria del Señor entre por la ventana de tu corazón. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el Señor ha seleccionado como porción para estudiar en esta ocasión el libro de Hebreos, capítulo 5, los versos desde el 7 hasta el 14, dice así la poderosa palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Bien, mis amados, continuamos con nuestro estudio acerca de la madurez, del fruto maduro. Dios nos ha enseñado que después de nosotros ser salvados, lo más importante para Dios es que perseveremos en la fe. Después de perseverar en la fe y en esa salvación, sigue en el orden de prioridad cumplir el propósito para lo cual Dios nos salvó. Dios nos ha enseñado que Él no nos salvó para vaciar el infierno. Tampoco nos salvó para llenar el cielo. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Nos salvó para que se manifestase la imagen del Hijo en nosotros. Nos salvó con un motivo muy especial, que sirvamos al Dios vivo y verdadero por la eternidad. Cada uno de nosotros recibió una capacidad ungida, dones, ministerios, para servir de acuerdo a esos dones en ese propósito que Dios ha determinado para nosotros. Dios ha usado como ilustración para estos mensajes el proceso de crecimiento de una semilla. Dios nos ha enseñado que la semilla en sí misma tiene un poder germinador. El primer mensaje que nos enseñó fue aquel mensaje
de automaté. ¿Recuerdan ustedes? Automaté, de donde viene la palabra automáticamente. Marcos capítulo 4. Dios nos enseñó que esa semilla, la semilla, después de ser sembrada, que es lo único que hace el sembrador, o sea, los predicadores, es sembrar la semilla. Y dice que es el que siembra se va a dormir y despierta. En otras palabras, él se desentiende de la semilla. Pero el hecho de que él no esté interviniendo no significa que la semilla se va a detener. La semilla sigue su proceso, porque la semilla no depende del hombre. La semilla tiene vida en sí misma, porque Dios dio vida a la semilla. Señal de eso es que en la parábola del sembrador estudiamos que la semilla germinó en los 4 terrenos, mostrando así que no hay debilidad en la semilla. El resultado lo determinó el terreno, que dice Lucas que el terreno es el corazón del hombre. Cuando Dios siembra la semilla en nosotros, esa semilla, independientemente de lo que pueda hacer el hombre sigue sus rutinas, sus actividades, y la semilla sigue creciendo en nosotros, en nuestros corazones, porque tiene un poder germinador. Pero vimos que no solamente la semilla germina con su propio poder, o en sí misma, usando la palabra automaté, en sí misma, sino que crece por sí misma. Sale el tallo, luego la espiga, más adelante espiga con granos, hasta que llega a madurar. Germina, automaté, crece, automaté, o sea, automáticamente por sí misma, sin la intervención del hombre. Y luego dice que aún el fruto maduro, o sea, la cosecha, cuando llega la hora de la cosecha, el mismo fruto determina cuándo debe ser cosechado. Así enseña Jesús en Marcos capítulo 4. Llegado el momento, la semilla permite o admite la cosecha, mostrando así que aún la cosecha es automaté, es por sí misma, sin la intervención del hombre. Muy bien. Pero Dios nos enseña que en este proceso de la madurez, nosotros tenemos que tomar, ya que es en nuestros corazones que Dios hace el proceso. Aunque Dios hace todo, desde germinar, crecer, dar el fruto y madurar el fruto y la cosecha, todo depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros sí tenemos que someternos a Dios. Fíjense, a pesar de que todo se hace por sí mismo, automaté, pero en último análisis, lo que determinó el fruto fue el corazón. ¿Por qué? Porque hubo semilla, hubo una semilla que cayó junto al camino. Y esa ni siquiera llegó a germinar porque las aves del cielo la arrebataron. La otra cayó en pedregales. No tenía humedad porque no tenía raíz. Venido el sol, la aflicción, como interpreta Jesús por causa de la palabra, ¿qué sucedió? Como no tenía profundidad, se secó. Jesús aplicó en este mensaje de la parábola del sembrador que la semilla crece en todos los terrenos. En el próximo que sigue es el de las espigas, que ahogaron la semilla. Ahí fue que más creció, pero no llegó a madurar el fruto. Fíjense que en 3 la semilla creció, pero no llegó a dar fruto. Solamente en un terreno dio fruto. Y ese era el corazón, dice Lucas, interpretando el corazón bueno y recto, el corazón nacido de Dios, el corazón noble, que recibe la palabra con gozo, lo entiende, retiene lo que fue sembrado. Y el resultado es que da fruto al 100 por 1. Noten ustedes la gran enseñanza. A pesar de que la semilla no necesita ayuda humana, porque germina automaté,
crece automaté, da fruto automaté y es cosechada también automaté, o sea, por sí mismo, todo por sí mismo. Sin embargo, lo que determina que haya fruto y abundancia de fruto es que el corazón sea bueno y recto y retenga la palabra. Te dirá, caramba, todo lo hace la semilla, pero al final de cuentas yo determino si hay fruto. Sí, tú determinas, dependiendo cómo sea tu corazón. Porque solamente en un terreno dio fruto. Y coincide. Se dieron las condiciones para que la semilla dé fruto al 100 por 1. De este mensaje, Dios pasó a hablarnos de la madurez del fruto, diciéndonos, estamos estudiando el verbo teleio, de donde viene la palabra telos, que significa fin, y todas las demás palabras que son derivadas. Esa palabra significa acabar, terminar, consumar. De ahí viene la palabra perfeccionar. La palabra madurez viene de esta misma palabra, de este mismo verbo teleio, que significa terminar, acabar. Dios comenzó la buena obra y la terminará en nosotros. Teleio. Jesús le dijo al Padre al terminar su ministerio: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús acabó su obra. Pablo termina su ministerio diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Acabar, ahí es el verbo teleio. Aún Jesús lo usó cuando dijo en la cruz: consumado es. Fin, telos, fin, acabar, terminar, consumar. De tal manera que la palabra telos, en último análisis, significa propósito. Cuando dice en Romanos capítulo 10 que Cristo es el fin de la ley, dice telos, el telos de la ley. El fin, o sea, donde acaba la ley, donde termina la ley, donde la misión de la ley terminó. Jesús dijo: yo no he venido a destruir la ley y los profetas. Yo vine a cumplir la ley y los profetas. Yo vine a cumplir la ley y los profetas. Jesús dijo: ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas o cumplidas. En otras palabras, yo no voy a comenzar un pacto nuevo si yo no termino con el anterior. Cristo es el fin, el telos, o sea, el propósito de la ley, donde desemboca la ley, a donde dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. El propósito era tomarnos de la mano y llevarnos a Cristo. Ya como el siervo que llevaba al niño, al maestro, ya el maestro se encarga de lo que sigue. La ley nos trajo hasta Cristo y Cristo nos llevó a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Nos llevó a Dios, nos llevó al Evangelio, nos llevó a la salvación, nos llevó a todas las cosas. Amén. Pero la palabra telos se puede traducir objetivo, propósito, porque es ya donde termina, donde se revela la intención, donde se revela el fin de ese proceso. Por eso Dios quiere terminar la obra madurándonos, para que nuestro fruto sea útil para toda buena obra. Amén. Hay árboles que posiblemente usted lo ve frondoso, usted lo ve lleno de frutos y posiblemente vean los frutos bien hermosos, pero solamente el árbol de Navidad se usa para decoración. El fruto no es para decorar. El fruto es para comer. El fruto es para beneficiar y ayudar a los demás, para bendecir a los demás. Amén. Podemos ser hermosos en hojas y aún hermosos en fruto, pero si el fruto no sirve para aquello para lo cual fue producido, que es para alimentar a los hijos de los hombres, entonces para nada es vano nuestro fruto.
Todo lo de Dios bendice al hombre. No hay nada de Dios que no bendiga al hombre. Alguien dijo que fuera del egoísta corazón humano, no hay nada en la naturaleza que viva para sí. Aún la apéndice que dice que no sirve para nada y la sacan, sirve para algo. Estoy seguro que eso no está de más en el cuerpo. Que sufre de apendicitis, vamos a sacarla, ¿no? Bueno, si no critico que la saquen. Lo que critico es que digan que no sirve para nada. Si Dios se la puso ahí, para algo sirve, aunque los hombres no lo hayan descubierto. Porque Dios no hace nada de más. Todo lo de Dios es perfecto. Den un aplauso al Señor. Amén. El hecho de que usted pueda vivir sin mano no significa que la mano no es necesaria. Todo lo de Dios es útil. Pero lo importante es que entendamos, mis hermanos, que todos nosotros estamos en un proceso de Dios. Diga, yo estoy en un proceso de Dios. Amén. Diga, yo nací en Dios, estoy creciendo en Dios y estoy madurando en Dios, porque Dios quiere que yo dé fruto para Él. Del otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Por eso es para mí una gran enseñanza que en el Nuevo Testamento esa palabra, ese verbo teleio, esa palabra telos, significa fin, acabar, terminar. Se traduzca también perfeccionar, madurar, madurez. Porque es cuando llegamos a la última etapa. Es cuando somos útiles. Cuando acabamos, cuando terminamos. No es terminar, es terminar bien. Pablo decía, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que yo acabe. Ahí está teleio, que yo acabe la obra. Acabar, terminar. La mayoría de los cristianos ni piensan en eso. Hoy nos mantienen entusiasmados, inspirados, motivados. Y todos los mensajes para inspirarnos. Inspirados a sacarle provecho a Dios, a la mano de Dios, a las uñas de Dios. Que Dios bendice, que Dios da casa, que Dios da autos, que Dios da esto, que Dios da aquello, que Dios da, que Dios da, que Dios da. Y nos quedamos en que Dios da. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios da? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios da? ¿Estamos terminando lo que Dios comenzó en nosotros? Porque Dios sí va a terminar. El asunto es si nos estamos disponiendo para que Dios termine la obra en nosotros. Ya vimos y estudiamos en los mensajes anteriores cómo el enemigo trata de impedir. Noten ustedes, háganse de cuenta, miren ustedes ahí en esos 4 terrenos. En el primero el diablo arrebató la semilla antes que llegase. Las aves vinieron y se llevaron la semilla. En el segundo brotó, pero superficialmente. Vino escándalo. El diablo alborotó y acabó con todo. En el tercero ahogó los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza. Ahogaron. Santo Dios. De los 4, en 3 el diablo tuvo éxito. Y en 1 solamente dio fruto. Y era el que tenía el corazón bueno y recto. Amén. Y por eso está Dios hablando acá. Aquí, ahora mismo. Ojalá que todos sean buen terreno de Dios. Ojalá, quiera Dios, así sea. Amén. Y estos mensajes estén sirviendo para despertarnos. Decir, no, yo no quiero ser un cordero gordo. Yo quiero estar en la fiesta cuando llegue el hijo pródigo. Que Dios me mate para que bendiga al hijo que llegó. Yo quiero estar engordado, creciendo en grasa. Espiritualmente estoy hablando. Y no sirvo para nada. Soy como un saco de papas sentado en una silla. No. Dios no te salvó para eso. Dios te salvó para un propósito santo. Y Dios quiere terminar ese propósito en ti. Y quiere un corazón que se disponga para Él. Todo el Nuevo Testamento Dios habla de la perfección, de la madurez.
de esa etapa gloriosa donde Dios quiere llevarnos a todos. ¿Cómo vamos a morir? Todo depende. ¿Cómo depende? Cómo nosotros caminemos. Hace poco estaba en el funeral de uno de mis hijos que murió en el ministerio. Yo lo formé en el ministerio. Y fui a la funeraria, él le dijo a la esposa, si yo muero antes que Pastor Fernández, me gustaría que fuera que despida mi funeral. Y hace unos meses yo estuve en ese funeral. Murió joven, más o menos de la edad mía. Hermanos, 56 años es un viejo. Yo levanto la mano y profetizo que solamente van a ser 56 tus años. Ah, ¿no quiere? Ah. Digan, un hombre se muere a los 56 años, ¿no se muere joven? Aún dice la vida del hombre, no son 70. 70 la vida del hombre. Y el que más dura, 80. Pues entonces es joven, ¿o no? Que se ríen. Nada, es gracioso eso. Me quieren matar antes de tiempo. Quiere decir que yo no soy joven. ¿Cómo va a ser eso? Si en Cristo Jesús, después de 99, que usted es viejo. Cuando llegue a 99, dígame viejo. A los 99. Bueno, sucede, estoy diciendo esta experiencia porque cuando yo estaba, el mensaje, me llamaron a última hora porque murió de repente. Y entonces, el mensaje que Dios me dio fue sencillo. Está basado en el texto, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dije un pensamiento que se me quedó en el corazón porque salió del Espíritu. Yo dije, hablando de él, este hombre no decidió nacer. Nadie decide nacer. Tampoco decidió morir. Él no decidió el día que iba a morir, pero sí decidió cómo vivir. Amén. Usted no decide nacer ni decide morir, ni el día, ni la hora, ni nada. Pero usted puede decidir qué hace desde que nace hasta que se muere. Y dije yo, decidió vivir para Cristo y darle su vida en el ministerio a Dios. Yo te digo lo mismo hablando de este mensaje. Dios fue el que decidió que tú vinieras al reino. Fue Dios el que te hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio, por la palabra incorruptible del Evangelio. Tampoco tú sabes cuándo te vas. Pero tú puedes decidir qué tú haces desde que naciste de nuevo hasta que Dios te lleve. Y es vivir para Dios. No vivir para Dios. Porque el que vive no vive, sino vive para Dios. Y vivir para Dios significa lograr el propósito, entregar nuestra vida a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Él en Jesucristo, para que Dios haga y determine lo que Él decidió hacer con nuestra vida. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, nosotros estudiamos estos primeros versos, del 7 al 10 lo estudiamos, y dijimos que aún Jesús fue procesado por Dios. No en el aspecto moral, porque Jesús no tenía pecado, pero sí en su misión como Salvador y como sacerdote. Como Salvador, dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, ¿cuántos saben que la obediencia de Cristo fue la que nos salvó? Amén. Él vivió una vida de obediencia. La ley requería obediencia perfecta para que un hombre pudiera ser justificado por las obras. Cristo vivió 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Obedeció a Dios y fue perfeccionado en la obediencia. Por eso llegó a ser autor de eterna salvación.
Ahora, como también se hizo un perito en dolor, en sufrimiento, como varón de dolores experimentado en quebranto, y por sus súplicas, por sus ruegos a favor de los hombres, por lo que él padeció, llegó a ser un fiel pontífice, de tal manera que se puede compadecer de los demás. Debido a eso, a que fue perfeccionado en los ruegos, en las súplicas, en el sufrimiento, pudo compadecerse de los hombres, y Dios lo perfeccionó en esa área hasta que hasta que cumplió lo que Dios dijo en el Salmo 110. Juró Jehová: tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Él llegó a ser perfeccionado en obediencia, llegó a ser autor de eterna salvación. Y fue perfeccionado en ruegos y súplicas, porque un sacerdote, el propósito, el oficio de un sacerdote consiste, según el mismo libro de Hebreos, en presentarse a Dios a favor de los hombres. Cristo, como en su vida personal, tuvo que rogar mucho, súplicas y ruegos. Él llegó a crecer y a perfeccionarse en ruegos y en súplicas, como mediador, como intercesor delante de Dios. Y de tal manera que el Padre logró el propósito que había determinado con él de hacerlo sumo sacerdote. Noten ustedes que para ser un sumo sacerdote había que ser de la familia de Leví. Jesús no era de la familia de Leví según la carne. Para Dios poder cambiar eso, tuvo que dar un decreto. Porque no era de la tribu de Leví. Él no era de la familia de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Así que Dios tuvo que dar un decreto. Pero él no llegó a heredar el sumo sacerdocio como los hijos de Aarón, que lo heredaban. Jesús no lo heredó, Jesús se lo ganó. Él llegó a ser sumo sacerdote por su vida. Una vida indestructible. Los hijos de Aarón lo heredaban porque eran hijos de Aarón. Pero Jesús no lo ganó porque era hijo de Aarón, porque no era hijo de Aarón. Usted dice, sí, fue porque el Padre lo decretó. El Padre lo decretó, pero el Padre no cumplió el decreto hasta que el Hijo no se lo ganó. Hasta que el Hijo no llegó a crecer y a ser perfeccionado, teleio. Hasta que llegó a ser perfectamente maduro, valga la redundancia. Y cuando el Padre vio que llegó a esa estatura, dice, este puede ser autor de ruegos, autor de súplicas. Este puede durar una eternidad intercediendo por los hombres, porque llegó a ese estado de madurez como sumo sacerdote. Amén. Dele aplauso al Señor. Ahora, el apóstol, ahora viene, que está hablando a los hebreos acerca de Cristo como autor de eterna redención y Jesús como sumo sacerdote, y en ambos aspectos u oficios llegó a ser perfecto, llegó a ser perfeccionado. Aquí dice, ahora habiendo de aplicar la palabra, en el versículo 11 dice, acerca de esto, o sea, de la experiencia de Cristo como autor de eterna salvación y sobre todo como sumo sacerdote, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Saben por qué? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y ahora viene una exhortación. Yo quiero que ustedes vean algo acá. En el último versículo que el escritor de esta epístola a los hebreos habla de Jesús como sumo sacerdote o como del orden de Melquisedec, es en el 5:10, ¿no es cierto? Ahora, miren ustedes, él hace una pausa para exhortar hasta que llega al capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dice el 19, dice el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Noten ustedes, él comienza a introducir en su tema a Jesús como sumo sacerdote en el capítulo 10, versículo 5. Y la próxima vez que habla de Jesús como sumo sacerdote es en el 6:20. Porque en el 7 completo habla de Jesús como sumo sacerdote. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir, y ahí habla de Jesús como sumo sacerdote. Noten ustedes, todos esos versículos, desde el 5:11 hasta el 6:20, es una manera de exhortar y preparar a los hebreos para que puedan entender el mensaje de Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué? Eso es lo que él dice. Esto es un tema difícil para ustedes. Hay mucho que decir y es muy difícil explicar esto, porque ustedes son tardos para entender y para oír. ¿Por qué? Ustedes saben, hermanos, aquí el apóstol va a hablar de una revelación. Porque esto es una revelación. Y los hebreos, fíjense ustedes, los hebreos que tenían toda la escritura, dice Pablo, ¿tiene ventaja el judío con respecto a los gentiles? Romanos capítulo 3 dice sí, claro que tiene ventaja, tiene la escritura. Capítulo 9 de Hebreos, de Romanos, dice Pablo que los judíos tenían, miren, no tienen que buscarlo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y aún a Cristo que nació de ellos. Romanos 9, 4 y 5. Tenían 8 cosas, 9 con las escrituras. Sin embargo, dice aquí, lo que yo voy a explicar a ustedes, hay mucho que decir, mucho que explicar, mucho que decir, difícil de explicar, pero no porque la revelación sea difícil, sino porque ustedes, miren, están embotados de aquí. Es increíble. Aquí no me está hablando a los romanos, aquí no me está hablando a los colosenses, ni a los tesalonicenses, que eran gentiles. Aquí está hablando al pueblo hebreo. Aquí está hablando a los cristianos de Palestina. Aquí está hablando a aquellos a quienes Dios les dio las escrituras, a los que conocían las escrituras, y que fue la primera iglesia en Cristo. ¿O no fue la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, la primera iglesia en Cristo? ¿No era la iglesia más vieja en Cristo? Que se jactaban que fueron la iglesia de Jerusalén, la mejor iglesia, la donde estaba el avivamiento, la iglesia saludable, como estamos predicando, la iglesia gloriosa, la iglesia donde salieron los apóstoles a predicar el evangelio al mundo entero, la iglesia que fue la madre de todas las iglesias cristianas, la iglesia que llevó el evangelio a todos los pueblos y que dio origen a las demás iglesias en Cristo. A esa iglesia se le está diciendo, yo quiero exponer a ustedes una revelación acerca de Cristo como sumo sacerdote, y ustedes, esto es algo difícil de decir. Hay mucho que decir. Yo tengo mucho que decir. Mucho que decir. Qué triste que Dios tenga mucho que decir y que no lo pueda decir. Hoy yo te digo a ti que Dios tiene mucho que decir a la iglesia y no lo puede decir. Jesús dijo en una ocasión, hay muchas cosas que yo tengo que decirles a ustedes. Ustedes no están listos ni aptos para recibir esas cosas. Qué triste. Qué triste. Y no es porque Dios no las quiere revelar hoy. Como dice capítulo 3, si hoy tú escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No es que Dios no quiere hablar. Esta palabra mucho aparece en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios habla mucho. ¿Cuántos saben que Dios habla mucho? Pero ¿cuántos saben que a veces los silencios de Dios son muy prolongados? ¿Cuántos quieren saber cuándo Dios se calla? ¿Quieren saber cuándo Dios se calla? Cuando el corazón se cierra.
Cuando los oídos se embotan y no quieren escuchar a Dios. ¿Para qué hablar? Voz que clama en el desierto. Nadie me escucha. Todo el Antiguo Testamento habla que la verdad levanta su voz en la plaza. Y la justicia, y nadie las escucha, ninguna de las dos. Ni a la verdad ni a la justicia. Dice el escritor, tengo mucho que decir. Dios me ha hecho una fuente de revelación. Pero difícil. ¿Cómo lo explico? Si ustedes lo más elemental, ustedes no entienden ni los rudimentos, ni lo más elemental. Le está hablando a la iglesia de las iglesias, a la primera, a la más ilustrada, a la que más recibió revelación. Voy a leer otra vez todo lo que Dios le dio a esta iglesia. Romanos, no lo tienen que buscar, 9, 4 y 5. Le dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Y aún Cristo nació de ellos. ¿Tiene ventaja el judío? Dice Pablo en Romanos 3, claro, a ellos se les dio la palabra. A esa iglesia que fue la primera iglesia, la de Jerusalén, la que tuvo la primera experiencia con el Espíritu Santo, aquella iglesia donde el Señor llenó la casa y fueron llenos del Espíritu Santo, donde salieron los apóstoles a predicar y todos salieron de esa iglesia a predicarle al mundo. A esta iglesia se le dice, yo tengo, dice Dios, mucho que decirles, pero difícil explicarles a ustedes con ese entendimiento que tienen, tan embotado. ¿Embotó Dios los oídos? ¿Cerró Dios los oídos? No. Fíjense, todos los versículos, desde el 5:10 hasta el 6:20, es para exhortarlos, para prepararlos para hablar de Jesús. ¿Saben ustedes? Porque ahora va a introducir algo que no se ajusta a la manera de los judíos interpretar. Los judíos eran legalistas, eran celosos de la ley, de las letras de la ley. Y ustedes saben lo que pasó, capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Saben ustedes el concilio de Jerusalén? Donde se quería obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés. Y una controversia, una disputa muy grande en la primera iglesia. De tal manera que tuvieron que convocar a todo el pueblo y a los apóstoles para discutir el asunto. Y ustedes saben que llegaron a Antioquía de Siria, a la primera iglesia, a una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, donde Pablo comenzó su ministerio apostólico, donde apartaron a Pablo y a Bernabé. De allí fueron los judaizantes a decir que era necesario guardar la ley de Moisés, circuncidarse, guardar todas las cosas de la ley. Los judíos eran celosos de las letras de la ley. ¿Cuántos saben que el celo por el logos, cuando no hay rema, se convierte en fanatismo? ¿Cuántos saben que el fanatismo cierra los ojos y cierra los oídos y cierra el corazón? Porque los fariseos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es una característica del legalista. Cuela el mosquito y te traga el camello. Es muy común. Usted lo puede ver en los fariseos y en el tiempo de hoy también, gente enfatizando tonterías. Enfatizando tonterías y aún juzgando a la iglesia por tonterías. Sin embargo, se tragan el camello. En la cosa que tiene que ver con la moral, con glorificar a Dios, con las cosas grandes, juzgan a la iglesia por tonterías. Juzgan a la iglesia que perdió la visión. Y ellos cometiendo los pecados más atroces. Y los engaños, las mentiras que no se nombran ni entre los gentiles. Pero juzgando a la iglesia por tonterías. Eso es muy común de legalista. Jesús explicó eso. Cuelan el mosquito, tragan el camello. Se van al fin del mundo a hacer un prosélito y lo hacen 3 veces más hijo del diablo. Tratan de tener una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma.
¿Por qué estoy hablando de eso? Porque estos eran hebreos. Y esto fue lo que incapacitó a esta iglesia a entrar en la gloria de la revelación. Y esto está aquí para nuestra enseñanza. Para que nosotros no seamos legalistas. Para que no estemos detrás de los detalles, de la apariencia, sino que nos vayamos a los principios de la esencia. Amén. 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 Está escrito en el libro de los Gálatas. Cayeron de la gracia, llegaron a la desgracia, corrían bien, pero llegaron los judaizantes con sus tonterías, con los rudimentos, como no comas, no vayas, no te pongas, no te vistas, no tal, hasta que incapacitaron a la iglesia. El legalismo cierra los ojos, tapa los oídos y engrosa el corazón. El evangelio libera. Amén. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el evangelio libera? Porque las letras de la ley te exigen mucho. Las letras de la ley te dicen: corre, 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 pero te niegan los pies. El evangelio pide más. El evangelio dice: vuela, 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 pero te presta las alas de Cristo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, yo lo he visto mucho. Eso es muy común. El legalista juzgando a todo el mundo por tonterías. Y la esencia, ellos no la viven. Exigen, le ponen cargas a los demás. Ellos ni las tocan. Ni las tocan las cargas. Están juzgando tonterías. Y eso le pasó a esta iglesia. Los judíos eran muy celosos con las letras de la ley, pero ignoraban el espíritu de la ley. Por eso aquí va a entrar una revelación muy poderosa de Cristo como sumo sacerdote, donde Pablo en el capítulo 7, ya donde entraba el tema, comienza a sacar, aún se vale de un silencio de la escritura para sustraer una enseñanza. Y es acerca de Melquisedec, que dice, él aparece en la narración del Génesis abruptamente. No dice dónde viene, rey de Salem, sin principio de días, ni fin de días, hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Los judíos creían que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que de acuerdo a la cronología bíblica estaba vivo en ese tiempo. Según los años de la Biblia, estaba vivo en el tiempo de Abraham. Y ellos dicen que ese era una invención, una tradición. Pero aquí está diciendo más. Aquí se está valiendo de un silencio de la escritura, que no dice de dónde viene, de dónde procede, ni quién eran a sus padres, ni cómo llegó a ser rey de Salem. Y se vale de ese silencio para decir: así es Cristo, sin principio de días, ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Podía un legalista entender eso? Rompía la exégesis y la hermenéutica hebrea, porque era una revelación de Dios. Y tenía que preparar la cocota de estos cabezones para que pudieran entender una revelación del cielo. Porque había mucho que decir, pero muy difícil de entender. No porque sea difícil de entender, porque es muy simple de entender, sino por la dureza del corazón, en los oídos tapados, por el legalismo. El nuevo pacto no niega la letra de la ley, pero nos enseña que estamos en el espíritu de la ley. La ley está abolida como pacto, pero sigue vigente en su espíritu, porque son las demandas perfectas de Dios, y en Cristo están satisfechas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Quién dicen los hombres
que soy, dijo Jesús. Unos dicen que tú eres Jeremías, Elías, algunos de los profetas que has resucitado. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación que vino de momento. Jesús se dio cuenta que el rostro de Pedro cambió y que hay una palabra inspirada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Pedro, eso no se aprende yendo a un seminario. Eso no se aprende sentado a los pies de Gamaliel. Eso se aprende por revelación. Porque el Padre quiso revelarte eso. Y sin menospreciar la enseñanza ni a los maestros, hay cosas que son difíciles de dar a entender cuando el corazón está entenebrecido. Cuidado, porque en capítulo 3 estudiamos cuando hablamos de la dureza de corazón. ¿Recuerdan ustedes? Si oyeres hoy mi voz, todo el capítulo entero y parte del 4 habla que por la dureza, menciona la experiencia de Israel en el desierto para ver que había dureza. Tenían los oídos cerrados porque el corazón estaba engrosado. Y aquí está diciendo lo mismo. Dice aquí que la razón es: ¿por cuánto os habéis hecho tardos? ¿Para qué? Para oír. En griego, tardos para oír significa sin empuje en el oír. Dice, esta persona es pujante. Hay quienes empujan y hay quienes hay que empujarlos. Y aquellos que hay que empujar es porque no tienen empuje, ¿o no? Porque literalmente significa los que no tienen empuje para oír. Y alguien que no tiene empuje para oír está sordo y hay que ponerle el aparatito aquí adentro para amplificarle el sonido. Estoy hablando ahora espiritualmente. En griego, esta expresión significa sin empuje en el oír, lento, perezoso en la mente, así como en los oídos. Son perezosos de oídos y de mente y sin empuje. Eso es lo que significa literalmente en griego esto. Dice Pablo en Hebreos, oyen pesadamente. ¿Ah? ¿Ha estado usted cuando alguien está borracho? Hay dos estados donde los oídos y los sentidos se embotan y se ponen lentos y perezosos. Y es cuando usted está borracho o dormido. Te lo dije 20 veces esta mañana. Me lo dijiste. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Con los oídos oyen pesadamente, dice. Esto cuando usted le mete agua por los oídos, un líquido que usted oye así medio rarón, como que la gente está fañosa. ¿Tú me estás hablando fañoso? No, fañoso no. Es que yo estoy oyendo fañoso. Tú no estás fañoso. ¿Cuántos saben que Dios no es fañoso? ¿Y por qué tú lo escuchas fañoso? Abre tus oídos y deja que penetre la palabra de Dios por los oídos. Amén. Porque cuando Dios nos habló de la dureza de corazón, nos dijo que el proceso de la palabra es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y leímos que el creer es por los oídos, pasa al corazón, el conocer y el entender. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Que hay una iglesia hebrea que tenía pereza en los oídos.
pesadez. Qué triste. Dice el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice Pablo que aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Saben ustedes? Alguien que aprende y tiene un océano de conocimiento, pero con una pulgada de profundidad. Aprende. Pero nunca se gradúa. No, si tengo 7 años en tercer grado. Ya puedo ser maestro de mi maestra, de tanto que he aprendido. No se sabe en ninguna de las tablas porque su mente es una tabla. Está hablando de las tablas de multiplicar. Solamente se sabe en el principio de las tablas. Saben lo que es 7 por 1, 8 por 1, 9 por 1, 10 por 1. Estoy hablando de lo natural para que usted lo pase a lo espiritual. Apliquemos ahora. Óyame, el Amanecer de la Esperanza se han escrito 3 libros y son enciclopedias, así como 700 páginas cada uno. Me dan casi toda la semana un video después que escucho el mensaje, lo escucho en mi casa. Están ahí que los puedo bajar en el internet. ¿Cuántos mensajes me ha dado? Tengo años estudiando la palabra en el Amanecer de la Esperanza. No es cuánto he oído, sino cuánto me ha aprovechado el oír. Cuando aprovechamos el oír, podemos ser maestros en el hablar, pero maestros de piedad. Puedo enseñar con mis palabras y con mi vida de que la palabra me ha aprovechado porque la ha asimilado, porque he puesto todos mis sentidos para que esa palabra sea impregnada en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y aquí dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Ay. Lo más terrible, cuando alguien tiene problemas de aprendizaje, hay que estar enseñando siempre lo mismo. A ver, Luisito, 7 por 1, 7 por 1, 7 por 1. Maestra, me lo enseñó ayer, sí, pero ahora no lo recuerdo. 7 por 1, 7 por 1. Hay que repetirle a Luisito el otro día, 7 por 1. Todo el tiempo. En la vida cristiana eso es muy común. Es frustrante para un maestro que se enseña y pregunta al otro día y no sabe el niño. Así se siente Dios como maestro y como padre. Aún Jesús muchas veces dice, generación de víboras, generación infieles, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿De qué manera voy a enseñar? Frustrante. Cuidado, yo pasé por la escuela, dicen algunos. Yo digo, cuidado, que el problema no es si pasaste por la escuela, es si la escuela pasó por ti. Hay personas que dicen, yo me gradué de la universidad, pero cuando abren la boca tú dices, ¿y de qué se graduó este? De ciencias inútiles. ¿A qué? No es graduarse, es que si me aprovechó, pasó por mí la universidad. Todo el mundo habla, Dios pasó por mí, Dios pasó por mí, Dios pasó por mí. Y tú dices, ¿y yo pasé por ti?
Lo importante no es si estuviste con Dios, si Dios estuvo contigo. Pasaste por el desierto. ¿Pasó el desierto por ti? ¿Pasó Dios por ti? Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los rudimentos, los primeros rudimentos. La palabra primeros en griego es arqué, es el principio. Los primeros rudimentos. La primera cosa en una serie de cosas. Eso es rudimento en griego. Uno de una serie. Esa palabra que se usa ahí, esa palabra que se usa como rudimento, significa primeramente cualquier primera cosa de las que otras en una serie o en un compuesto, o sea que en un compuesto surgen. La palabra denota un elemento, un primer principio. En otras palabras, la misma palabra rudimento significa lo primero en una serie. Y cuando pone la palabra arqué al frente, que significa principio, cuando dice en Juan 1:1, gen arqué, genjologos, en el principio era el verbo. Principio es donde comienza. Y aquí dice primeros rudimentos, o sea, arqué, o sea, primero de un rudimento, wow, es el ABC. Imagínense que usted llega a la universidad y imagínate usted, apréndase el abecedario, A, B, C, D, E, F, G. Hermano, está en la universidad con el ABC, el ABC, el ABC, eso es lo que significa acá. Wow. ¿Saben ustedes cómo Pablo usa esta palabra? Póngale agua a su Biblia y venga de una marcha atrás. De marcha atrás conmigo. Y venga conmigo a Gálatas 4. Miren. Dice versículo 3. Vamos a comenzar con el 1 para que entendamos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga inmaduro, imberbe, neófito, infante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es heredero y no tiene nada, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Un niño, heredero de un trono, es dueño de todo, pero no tiene nada, porque no lo sabe gobernar y todavía el Padre no se lo entrega. Así que está bajo tutores y maestros hasta que llegue a ser un adulto, un maduro. ¿Cuántos saben que Dios no le entrega a los inmaduros nada? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en su gestión con toda honestidad, sea prudente, sea decoroso, sea sobrio, tenga dominio propio, en fin. El que no es maduro puede ser dueño de todo. Hermano, que somos herederos, aleluya, herederos. Pero los herederos no saben administrar, porque cada vez que Dios le pone algo en la mano, lo dañan. Les entregó el ministerio y lo que traen son escándalos. Les entregó la iglesia y la han destruido, porque la usa la iglesia para tener discípulos, para tener hijos, para que le sigan, para provecho de ellos. Por eso disponen a la iglesia contra todo el mundo, para que solamente lo vean a ellos. Porque la iglesia para ellos es un medio para alcanzar un fin, y es la gloria de mi nombre. Pero no aprendimos así de Cristo. El reino y el evangelio enseñan otra cosa. No vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Y ni aun Cristo vivió para él.
Dios no le entregó el ministerio mesiánico a Cristo, sino hasta que tuvo 30 años y crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Miren acá, dice aquí, el 3, así también nosotros, diga aplicación, cuando éramos niños, diga inmaduros, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por ahí sigue hablando. Y dice el versículo 9, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, rectifica Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esos son rudimentos. No comas, no vayas, no te pongas, no te vistas, no ta. Y se pasa la vida entera. No te pongas, no te vayas. Eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. En el Edén habían 2 árboles. El del conocimiento de bien y del mal y el de la vida. Eva no cayó con el de la vida. Cayó con el del conocimiento del bien y del mal. Porque decía, no comas. Porque el día que comas, ahí se agarró el diablo. El día que comas. Y la ley, y así son los legalistas. No comas. Y lo que hacen es que prohíben el mandamiento y no le hablan a la gente del telos del mandamiento. Pablo decía, porque el fin, dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. El fin del mandamiento es la piedad. El fin de la fe es el amor. Amén. Aleluya. Si usted se lee el Salmo 119, hágalo como asignación. Se va a dar cuenta que habla del camino de la ley. Habla del camino de los estatutos, del camino de los juicios, del camino de los mandamientos. Porque camino habla de objetivo, de propósito. Entonces, el verdadero maestro enseña el propósito del mandamiento. No es que si no lo guardas te lleve el diablo. Es que si lo guardas agradas a Dios. Y si agradas a Dios, tú estás cumplido. Acabaste. Te graduaste. Maduraste. Porque ese es el fin de todo lo de Dios. Es agradar a Dios. Amén. Ven acá, también en Filipenses habla de los rudimentos del mundo. Aquí de la ley, no comas, no gustes, no vayas. Esas cosas entorpecen. Y no es que el mandamiento no prohíbe, pero cuando se enfatiza la prohibición y no el propósito, entonces eso nos vuelve legalistas y nos entorpece los sentidos para entender a Dios. La Biblia dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Dice, sobre tales cosas no hay ley. Sobre tales cosas no hay ley, salvo una, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. En otras palabras, cuando usted vive en el Espíritu, no hay que estar diciendo, no vayas, no te pongas, no esto, no. La ley se resume en una cosa: amar a Dios y amar al prójimo. Y el que ama al prójimo no le hace daño, ni lo murmura, ni lo critica, ni le quiere robar lo que es suyo, ni lo calumnia, porque le ama. Esa es la ley del amor, la ley del Espíritu. La ley revela. La ley revela el pecado. El Evangelio en la sangre de Cristo borra el pecado.
Amén. La ley es un espejo que nos muestra lo sucio que está en nuestro rostro. Cristo y su sangre es el jabón que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces ya saben lo que es un rudimento. Pablo usa también en Colosenses, pero yo creo que ya usted entendió. Vamos a Hebreos de nuevo para llegar a la parte final del mensaje. Dice aquí, Hebreos capítulo 5, dice aquí, el 12 otra vez: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando alguien, aquí está hablando que son infantes. ¿Cuántos saben que solamente son los infantes que se alimentan con leche? Amén. La ironía de la vida es que la iglesia es el único lugar donde se mastica la leche. Que yo tengo entendido, los niños saborean la leche. En la iglesia. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe ¿cuántos saben que la leche no se mastica? ¿Cuántos saben que cuando un niño tiene dientes ya no se le da leche? ¿Cuántos lo saben? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los dientes? La misma naturaleza no nos enseña que al salir los dientes hay que cambiar la dieta, ¿o no? Imagínense, adultos masticando la leche. ¿Y por qué la mastican? Porque son niños con dientes. Son bebecitos con dientes. En el único lugar que hay bebecitos con dientes es en la iglesia. Yo sé que a usted le gusta la tortilla mexicana, pero no se la dé a un bebé de 3 meses. Yo sé que le gusta el mangú, pero no se lo dé a un niño de 2 meses. Ni la arepa tampoco. Porque la naturaleza va diciendo, así como el fruto admite la cosecha, así en el crecimiento uno se va a dar cuenta cuando alguien es apto, está idóneo para darle algo más sólido. Escúchame, no es que lo más sólido alimenta más, es que lo más sólido sostiene más. Lo más sólido da fuerza, porque es alimento de acuerdo a la edad. La leche para los infantes, lo sólido para los adultos que han crecido, que han madurado. Hay información que no es bueno que los niños lo sepan. ¿Por qué a un niño le es tan violento cuando lo violan en el aspecto sexual? ¿Te han preguntado alguna vez? ¿Por qué le causa tanto trauma a un niño? El niño es inocente, no ha despertado en el aspecto sexual. Los niños andan desnudos como nada. El nietecito mío le gusta estar desnudo. Y yo cuando era niño también. ¿Y a usted no le gustaba? La comodidad que siente un niño cuando se quita la ropa y sale corriendo. ¿Ah? El niño nada. Llegamos de España y viene el niño y le dice a su abuela, a mi esposa, que viera su partecita porque tenía ahí algo que le molestaba. Y él se baja el pantalón y lo enseña con toda su inocencia. Y uno se ríe, ¿no? Abuela, mira, me pica. Inocente.
Cuando un niño así lo violan, le están despertando algo donde él no tiene edad. Él no tiene información para qué sirve eso. Más allá de orinar, él no sabe más para qué sirve eso. Cuando usted le despierta algo fuera de tiempo, usted lo daña, le causa un trauma. Porque las cosas a su tiempo, cuán buenas son. Una niña puede ser que tenga maduración, pero no tenga madurez. Una niña a los 10, 11, 12 años puede salir embarazada. Tiene maduración físicamente, biológicamente, puede reproducirse. Pero ¿está lista para ser madre? No está lista para ser madre. Porque todavía es una bebé, aunque no lo reconozca. Y porque no lo reconoce, más bebé todavía. Porque ni siquiera que tienes capacidad para saber que no tiene edad. ¿Por qué los jóvenes quieren ser adultos? Porque no saben, no entienden que no son capaces todavía. Pero quieren volar sin alas. ¿Qué pasa que vuela sin alas? Se estrella. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. En todo tiene un proceso. Aún en la escuela. Usted no, que usted vaya a un segundo grado o a tercer grado, a hablarle a un niño de la hipotenusa. No, que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Maestra, ¿qué? ¿Hipotequé? No entienden nada. No entienden nada. ¿Qué trigonometría? ¿Qué es eso? Álgebra, un niño de primer grado. No entienden nada. Ven que cuando usted va enseñando, ven un proceso. ¿O no? El abecedario para formar usted comienza a formar las sílabas, para luego las palabras, en fin. Y así va llevando hasta que en un proceso el niño va aprendiendo. Así pasa y se enseña. Y así se va madurando. Pero cuando el niño no aprende lo que tiene que aprender en el tiempo, que hay una palabra aquí muy clave, llega el tiempo. O no lo dice ahí en el versículo. Ustedes deben ser maestros a causa del tiempo. ¿Cuántos saben que hay un tiempo para aprender cada cosa? Amén. Hay un tiempo para aprender cada cosa. Estoy hablando del proceso de la madurez. Cuando un niño no sabe el abecedario, imagínense a alguien aprendiendo a leer en la universidad. Como dicen en mi país, macujeando. Y no es porque está gango, ¿no? No. Aprendiendo a leer en la universidad. ¿Cómo es eso? Significa que pasó por la primaria y la secundaria, pero ninguna de esos salones o clases o cursos pasaron por ellos. Así pasa espiritualmente. Dios dice, si escuchas hoy mi voz, today, right now, hoy, en este momento, ahorita, como dicen en algunos países, que es ya mismo, ¿no? Hay que aprenderlo ahora. Para llegar allá, hay que pasar por aquí. No hay un allá, sino hay un ahora. No hay un mañana si no se pasa por el hoy. Sigue diciendo. Dice aquí. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. Fíjense aquí, ¿qué texto usa? ¿Qué palabra usa? La palabra justicia. Esa palabra, ¿me recuerdan ustedes cuando estudiamos la serie de mensajes acerca de la justicia? Romanos 1:17 dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Qué revela el Evangelio?
La Biblia habla del ministerio de la justificación. Nadie entiende justificación si no entiende la justicia. Nadie entiende el evangelio si no entiende la justicia. Nadie entiende el reino de Dios si no entiende la justicia, porque la justicia es la vara que está en su mano. Es el cetro de la justicia. La justicia es el cimiento de su trono. La justicia es todo lo que es voluntad de Dios, todo lo que es intención de Dios. Capítulo 12 de Hebreos. A ver si encontramos un texto aquí en Hebreos 12. 12:11. Hablando de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aún la disciplina no, que es algo que los niños no desean, aprovecha si usted es adulto. Si hay algo que un niño aborrece, es la disciplina. ¿O no? ¿O no? Ahora no se acuerdan. Todavía estamos grandecitos y eso de disciplina. Pero cuando usted ha crecido, ha sido ejercitado en la justicia. Que, ¿recuerdan ustedes el mensaje de Juan cuando no quería ser bautizado por Jesús? Juan deja que así conviene que se cumpla toda justicia. Justicia es todo lo que es voluntad de Dios, aunque no esté escrito. Justicia es la manera que Dios decide, la manera de cada pensamiento de Dios, de cada mandamiento, deseo de Dios. Justicia es el todo. Si hay una palabra que resume todo lo que, mire, hay una palabra que resume lo que es Dios y es amor. Dios es amor. Y hay una palabra que resume su reino y es la palabra justicia. Y aquí habla que miren ustedes, otra vez, el 13, y todo aquel que participa de la ley, y estoy leyendo en el 5:13, todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuántas personas son, entre comillas, expertos en tantas cosas? Usted puede ser un experto salmista. Hay genios de la música que dan un concierto a los 7 años, como Mozart y otros. Usted puede ser un experto también, o hasta un prodigio en las escrituras. Hay niños que saben un montón de textos, que se aprenden todo. No es eso. Es que usted es experto en justicia, en carácter. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿qué? Aquí llegamos a la palabra. ¿Para quién es el alimento sólido? Ahí la palabra, hay un derivado de la palabra teleio ahí. Madurez, teleio. Para los que han acabado, para los que están consumados, para los que son expertos, los adultos que ya no son infantes, los que no mastican la leche porque no la necesitan, tienen dientes para comer alimentos sólidos, están maduros, han sido ejercitados en la piedad, han sido ejercitados. El ejercicio corporal, dice Pablo, para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. ¿Y qué es la piedad? El temor de Dios. Escuchen, dice aquí, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿qué cosa? El uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo están los sentidos? En el original dice, los órganos de los sentidos están ejercitados. ¿Han visto un músico que tiene oído? Que está ejercitado en la música y hace así. Eso está desafinado. ¿O no? Esto no se oye bien. Y todo el mundo, wow, qué lindo. Y dice, debe estar en el sol, en la nota sol y está en la luna. Está muy bajo. Cuando usted tiene ejercitado el olfato, casi es un perro. Porque los perros tienen un buen olfato, ¿no? Bueno, se lo estoy diciendo dramáticamente para que lo entienda. Olfato. Cuando usted tiene los ojos, la vista bien desarrollada, usted es un águila. Y el águila está desde arriba mirando así. Jehová mira desde los cielos. Están ejercitados los sentidos. Como una persona madura dice, y todo el mundo, wow, qué alimento. Y el maduro dice, está en estado de descomposición. ¿Cómo? Si tiene un buen sabor. Ay, se ve, mi hermano, que te pasan gato por liebre. A ver. Ese no es el perfume de la unción. No, ese no me huele bien a mí. Ese mensaje no me huele bien. Pero si trazó bien la palabra, para ti no. Yo me di cuenta el espíritu de esa palabra. Ay. Nosotros conocemos a gente. Ay, que si lo conocemos. Pero el espíritu dice, este espíritu no es correcto. Juan el Bautista no solamente tenía el poder de Elías, tenía el espíritu de Elías. Hay gente con el poder del manto, pero no tienen el espíritu del manto. Ay, cuando los sentidos están ejercitados. El maduro ve de lejos y dice, yo estoy viendo algo ahí que... No, pero ¿cómo? Es que tú en todo ve mal. Yo no sé por qué veo tanto. Tengo discernimiento. Y el niño, para el niño todo está bonito. Qué lindo culto, qué tremendo mensaje, qué gracioso el predicador. Desde que me senté me hizo reír hasta el final. Ay, sí. Nos gozamos en el Señor. ¿De qué habla el predicador? No me acuerdo nada. Pero qué hermoso cuando los órganos de los sentidos están apercibidos, perciben el olfato. Pero escúchame, yo no estoy hablando ahora por causa del don. Porque miren, yo veo los 5 sentidos en el cuerpo como los 5 ministerios. El apóstol es la vista, que mira. El profeta es el oído, el que oye a Dios. El pastor es el olfato. Esta oveja, como huele, esto no me huele bien. Los pastores tienen un olfato. Esto me huele a lobo. Esto me huele a una zorra.
El pastor tiene olfato, ¿o no? ¿Por qué tiene olfato? Ah, es un don que Dios le dio para cuidar las ovejas. Allá, ya dije los ojos, el apóstol. Los oídos, el profeta. El olfato, el pastor. Ok, ¿y cuál es el que sigue? El gusto, el maestro. Esa palabra, es así. Cómete esa, que esta sí es. Eso está de acuerdo al logos y al rema. Es así. Hay revelación, el gusto. ¿Y saben ustedes cuál es el evangelista? El tacto está por todo el cuerpo. Porque Dios lo mandó al mundo. Y para estar en el mundo, cuando le tocan, virtud salió de mí. Y ella sanó. Así que los 5 sentidos son los 5 ministerios. Pero aquí no está hablando del dones ni ministerio. Está hablando de un desarrollo de facultades basado en una relación con Dios, en tener los oídos abiertos, los ojos también, el disponerse para Dios, para que Dios me vaya enseñando en cada día, en cada proceso, hasta que en cada etapa del proceso, hasta que yo llego al telos, al final, a ser maduro. Yo he aprovechado el tiempo, yo he aprovechado el conocimiento y yo he aprovechado la experiencia con Dios para llegar a ser un acabado, un terminado, un finiquitado, un consumado. Amén. Escúchenme, esto es lo último. Escuchen ahora, miren esto, mis hermanos, miren esto, dice aquí. El 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el tiempo que tienen, el uso es el tiempo, han sido procesados, han sido ejercitados, los oídos, el gusto, el tacto, todo lo de Dios, han aprovechado el tiempo. Para que por el uso, dice aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora escuchen lo siguiente. Escuchen, les voy a enseñar algo. Vengan conmigo, pónganle algo a la Biblia aquí. Vamos a volver para terminar aquí. Vengan conmigo a Isaías capítulo 7. Rapidito ahí para terminar, para cerrar con broche de oro. Isaías capítulo 7. Un versículo que se refiere aquí a Jesús como Mesías. Y mira cómo lo aplica Isaías. Isaías. ¿Ya lo tienen? Dice el 13. 7:13 para que entendamos. Dice el 13. Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Escuchen, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Antes que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ya lo tiene? Está hablando de Jesús ahí. Pero aquí está hablando, cuando un niño ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, sabe distinguir, diga distinguir, ese niño está madurando. ¿Han visto ustedes cómo usted puede engañar a un niño? Un día, cuando mi niño, el mayor, estaba pequeño, me pidió que le diera 25 centavos, una cuora como ese. Papi, dame una cuora para yo comprar un candy, un dulce. Y yo le di $1.
Me dicen, no, eso no, una cuora. Y digo, papi, aquí hay 4. No, una cuora. Hay un papel. Dice, ¿qué papel? Yo quiero una cuora. El niño no sabe distinguir. Por eso es fácil engañar. Se le pasa una cosa por la otra. ¿Cómo sucede ahora con los falsos maestros? ¿Por qué no somos tan engañados? Nos damos a engañar por cualquier cosa. Somos tan niños, es la palabra. Por eso la Biblia dice, cuidado, seamos niños en cuanto al sentido. No astucia, no con maldad. El niño no tiene, el niño es inocente. Usted comienza a madurar cuando usted tiene discernimiento, cuando los sentidos comienzan a crecer y usted comienza a distinguir entre una cosa y la otra. Ahora venga a Hebreos y mírelo aquí en el último versículo, en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la señal de que un niño está madurando? Cuando sabe distinguir entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué es temor de Dios bíblicamente? La Biblia dice, por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y bíblicamente hablando, lo dice la Biblia, temor es amar el bien y aborrecer el mal. Así que un niño espiritual se vuelve maduro cuando comienza a crecer en el temor de Dios. Porque ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ya sabe. No es porque come mantequilla. Eso es señal de que ya, fíjense, después de la leche, ¿qué sigue? La mantequillita, es leche, pero más sólida. Pero no es eso. Ahí está hablando del paladar, de los dientes, pero aquí está hablando del oído, de los sentidos. Discernir. Ay, cuánto hay que discernir. ¿Por qué cuando vienen los falsos maestros y los engañadores se llevan a la mayoría de los niños? Noten ustedes, inclusive los maestros astutos siempre trabajan con los niños. Son sabios. Cuando usted le contradice a ellos algo, ellos lo pueden tratar, pero lo echan a un lado a usted. Dice, este no me gusta porque este me contesta, este me cuestiona, este me hace preguntas a un lado. Pero aquellos que lo siguen idiotamente, sí, pues para allá voy yo. A eso los hacen y deshacen. Lo ponen como esclavos. Venme aquí, vente allá. Son presas fáciles porque no saben distinguir. No tienen carácter para decir un momento, párate ahí. Al único que yo me le someto incondicionalmente y al único que sigo es a Cristo. Amén. 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 Una persona madura no se deja arrastrar por aquel viento de doctrina, por los falsos maestros, por los falsos espíritus, ni por palabras, ni por espíritu, ni por nada, porque sabe distinguir. No tiene fuerza contra la tentación, porque sabe lo que agrada a Dios y sabe lo que no agrada a Dios, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Tiene discernimiento entre el bien y el mal, sabe distinguir una cosa de la otra. Amén. Amén. Y esa es una señal de que estamos madurando, que estamos saliendo de los rudimentos. Pero hay que ejercitarse. Esa palabra es clave ahí. Ejercitarse. Los sentidos hay que ejercitarlos, hay que exponerlos a la palabra, a la experiencia. Si ustedes notan ahí, en forma de conclusión, mis hermanos, miren ustedes acá. Aquí habla de 3 cosas importantes que intervienen en la madurez. Primeramente, el tiempo. Dice el 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo.
Diga uno, el tiempo. Y después dice aquí, después dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Noten ustedes que está hablando de la enseñanza. Necesitan siempre que se les vuelva a repetir la enseñanza. Diga, conocimiento de Dios. Y por último, habla el 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga, experiencia. Solamente cuando usted tiene experiencia, usted tiene los sentidos ejercitados y usted puede discernir. Es por experiencia. Entonces, la madurez tiene los tres elementos: el tiempo, el conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia con Dios y con todo lo que tiene que ver con Dios. Y miren cómo comienza el 6. No para comentarlo, sino dice, por tanto, diga aplicación, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ya hermanos, vamos adelante. Hay gente que lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Escuchen, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y perfección ahí es otra palabra que es la mía, teleio. Vamos al teleio, hermano. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, o sea, de las enseñanzas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son doctrinas elementales, fundamentales. Miren ustedes lo que dice la última parte del 1, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuántos saben que lo que sostiene un edificio es el fundamento? Amén. Pero ¿cuántos saben que usted no se puede pasar la vida entera echando fundamento? Amén. Hay que edificar. Amén. Hay gente, fundamento. Y ya comienzan a rechazar lo que se edifica encima. Hermanos, ya nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Déjame decirte una cosa, mi hermano. El fundamento es lo más importante de un edificio porque lo sostiene. Pero una casa no es todo fundamento. Hay que edificar encima. Hay gente acá que se quedaron en el desierto. Fundamento. Y nunca edificaron encima. Por eso rechazaban todos los mensajes que Dios daba después. ¿Por qué? Porque no entiende que hay que poner fundamento y edificar encima. Hay que sobreedificar. No podemos seguir otra vez. Hay iglesias que solamente liberación, hermano, liberación, sacando demonios todo el tiempo. Hermanos, si nos pasamos sacando demonios, vamos a vaciar el infierno, pero no vamos a llenar el cielo. ¿Cuántos quieren en liberación? Yo quiero en liberación. Pero todos los cultos, no sé, el culto no es para liberar a la iglesia de los demonios, es para enseñarle la palabra de Dios. Amén. Sanidad divina. Todo el tiempo sanidad divina. ¿Cuántos saben que Dios es Jehová Rafa? Él sana. Claro que sana. Pero no podemos pasar la vida entera sana. Hay que seguir. Cristo salva, sana, pero también santifica, edifica, perfecciona y capacita. Amén. Cuando usted es un loco de un solo tema, usted no ha madurado, aunque sea fundamental. Hay gente que fundamento. Gloria a Dios, hay que echar el cimiento, pero inmediatamente está echado el fundamento, edifique encima. Porque la casa hay que llevarla hasta el último piso, hay que pintarla, hay que decorarla, hay que terminar la casa. Amén.
Porque cuando termina es que está madura la casa. Yo quiero ser un predicador de fundamento, pero también quiero ser un predicador de los que edifican encima. Yo quiero terminar. Yo quiero el teleio. Yo quiero llegar al telos. No quedarme en los fundamentos de cosas que son rudimentos, que son básicas ya. El juicio, claro, vendrá el juicio. Ya lo pasamos en Cristo Jesús. El bautismo, ya fui bautizado. Miren, he sido bautizado en agua, en espíritu y en fuego. Ya me llevé los 3 bautismos yo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál es el del fuego? Ay, que Dios me ha procesado, me ha metido en el fuego de prueba. Como Cristo pasó por el bautismo de fuego en la cruz, yo pasé también. No como Él, porque Él es experimentado en quebranto. Yo sinceramente soy un quebrantito. Pero he pasado por el fuego. Gloria a Dios. Y saben ustedes que los que pasan por el fuego del Señor no tendrán que pasar por el infierno, por el otro fuego. Amén. Aleluya. Alaba al hermano. Amén. 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 Dios quiere que tú crezcas, iglesia. Dios quiere que tú te perfecciones, iglesia. Dios no quiere que te quede ahí en los rudimentos, hablando de lo mismo todo el tiempo. Lo mismo, hay que salir ya. Hay un camino largo que recorrer. Hay una perfección, hay una madurez. Hay que llegar al final. Hay que disfrutar todas las etapas. Israel pasó por 48, 50 estancias en el desierto, pero un día cruzó el Jordán y entró a la tierra. Amén. Cristo nació en Belén, pero hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, está a la diestra del Padre. Y te voy a decir, no se va a quedar sentado allí para siempre. Viene por nosotros. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Está sentado, pero pronto se va a parar. Y déjame decirte que muy pronto va a cambiar el trono por la nube. Porque se va a parar del trono de Dios, de su diestra, y se va a sentar en una nube. Y viene como una alfombra para abajo. Aleluya. O no dice la Biblia que viene sentado en las nubes. Santo Jehová. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Saben ustedes por qué algunos aman la condición y las etapas de niños? Porque a los niños los consienten, los cargan, los miman, le dan todo en la boca, le compran todos los juguetitos y todos los gustitos. Pero hay que asumir responsabilidad, hay que crecer. Hay 2 etapas que casi todo el mundo odia: la vejez y la muerte. ¿Qué usted prefiere? ¿No llegar a viejo porque le van a salir canas? ¿Porque se va a poner lento en muchas cosas? ¿Se quiere morir a los 25, a los 30 años porque no quiere llegar a viejo? Mi hermano, disfrute la vejez. Yo quiero llegar allá aunque me muera, aunque me dé artritis, aunque me dé lo que me dé. Quiero llegar porque Dios me diseñó para llegar allá. Amén, amén. Gloria a Dios. Y usted dirá: usted está aplaudiendo, sin embargo se tiñe el pelo. Estaba aplaudiendo, pero se hizo la cirugía plástica. Y eso que quiere ser viejo, no quiere serlo, no lo ha reconocido. Así está la iglesia, no quiere llegar a ser madura, pero yo quiero llegar a ser maduro.
Amén. Yo no me voy a disfrazar de joven. No. En mi tiempo los jóvenes usaban pantalones campana como Elvis Presley. Ya yo no puedo andar así. Ya yo esa época la dejé. Yo no ando con un chaleco con flecos y una barba a los 90 años en una motocicleta. No. Eso se llama que amo todavía ser niño y lo quiero perpetuar. No. Yo quiero pasar por todas las etapas, disfrutarlas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oh, Cristo le dijo a Pedro: cuando tú eras niño, tú tomabas tus decisiones. Cuando eres joven, tú tomabas las decisiones. Andabas por ahí en tu motocicleta y hacías lo que hacías y vivías y que nadie se meta conmigo. Cuando tú eras joven, tú te ceñías a ti mismo. Pero ahora que eres viejo, te ciñe otro. Por eso le pagan a muchas enfermeras para atender a los viejitos. Hay que bañarlo y hay que ponerle la ropa porque no tienen fuerza ni siquiera para ponerse pantalones. Cuando usted es viejo, ya usted no toma sus propias decisiones. Lo ciñe otro y ese otro es Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Llévese a un joven. Llévese a un joven a la tienda a ver si va a elegir lo que usted elige. Yo recuerdo como una vez que no fui más con mi hijo. Digo: hijo, tengo $300 para comprarte ropa. Y fui. Y yo pensaba que le iba a comprar media tienda con $300. Y en 2 pantalones y una camisa se fueron. Un jean de 72 jeans de 75 cada uno. Dios, mi hijo, yo nunca me he puesto un pantalón que cuesta $75. Es que tiene que ser de marca. Ay, la marca. Porque para el niño se deja impresionar con la marca. Y yo lo que necesito es que el pantalón me vista. Porque el pantalón es para vestirme, para que no se me vea la desnudez y lucir bien. Yo no tengo que lucir con una marca. Total, la marca está por dentro y nadie la ve. Así. Porque el propósito de vestir es otro. Ay, difícil que es vestir a un jovencito. Hija, ponte esto. Yo no soy una vieja. Tú te lo pones porque eres vieja. Ay, qué difícil. Yo quiero estar en la moda, en la marca. Ay. Pero cuando tú estás viejo, chocho, como dicen así. Abuelo, ¿quiere que me ponga el pantalón? A ver si puede. Un poquito más viejo. A ver. No me estás tú metiendo la manga por ahí abajo. ¿Y por qué el viejo se deja vestir y el joven no? Porque el joven está fuerte, tiene iniciativa, está en la moda, quiere la marca. Pero cuando usted llega a viejo ya está marcado. Que no es la marca, sino que está marcado. Marcado por los años. Aunque a usted no le guste que le bañen, se va a dejar bañar. Y aunque a usted no le guste que lo vistan, y ni cuenta se da si tiene el pantalón al revés. Porque ustedes se ríen. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Jesús le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, tú te ceñías y tú ibas donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, otro te va a llevar y otro te va a vestir. Y ese es Cristo. Cuando uno está viejo, está maduro en Cristo Jesús, uno no elige. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya yo no tengo preferencia. Ya yo no tengo fuerza. La fuerza a mí es Cristo. Ya yo no tengo preferencia. Cristo decide por mí. Amén. Amén. El maduro deja que Dios le vista, que Dios decida.
Que Dios lo lleve, que Dios lo carga, que lo cargue. No tiene decisión. No vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Pero el joven es impetuoso. Se cree que el mundo es de él porque es joven, porque tiene fuerza. Me puedo valer por mí mismo. Estoy en mi tiempo y lo voy a aprovechar. Así piensa un niño espiritual. El viejo dice: Señor, no vivo ya yo. Yo estoy aquí. Cíñeme, vísteme, llévame tú. Yo no tengo fuerza salvo la tuya. Da un aplauso al Señor. Ahora quieren ver por qué la gente no quiere ser viejo y hay una resistencia a ser viejo. Así en la iglesia una resistencia a madurar. Porque madurar significa saludar al que no me saluda, amar al que no me ama, ir cuando no quiero ir, decidir cuando no, esa no es mi decisión. Porque ya yo sé distinguir entre el bien y el mal. Y yo sé, como dice Pablo, hay muchas cosas que me son lícitas, pero no todas convienen. Porque el maduro decide por lo que edifica y por lo que conviene, no por el gusto, sino por lo que agrada a Dios y lo que me edifica. Ya tengo discernimiento para decidir. Me pregunto, ¿cuántos quieren ser maduros ahora? ¿Seguro que quieren ser maduros? Pues cierre los ojos y vamos a orar para que Dios nos dé lo que necesitamos. Aleluya. Oremos. Póngase de acuerdo conmigo. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu palabra, rica, hermosa, poderosa. Oh, cómo nos edifica tu palabra, cómo nos corrige tu palabra. Dios mío, cómo revela tu palabra el corazón. Dios, gracias, Padre. Señor, gracias. Aquí estamos, nos exponemos a ti. Perdónanos, Señor. Hemos sido tardos para oír, tardos para entender. Ya por el tiempo debiéramos de ser maestros, pero aquí estamos siendo enseñados nuevamente. Por lo mismo no queremos morir. Nos gusta lo que es de niño, porque al niño no se le exige, al niño se le carga, se le lleva, se le provee, se le facilita, se le protege. Nos gusta sentirnos así. Ayúdanos, Señor, nuestro Dios, a amar la madurez, porque ahí es que podemos dar un consejo, recibir consejo, entender, como dice el refrán: ay, si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Señor, porque cuando el joven tiene fuerza, pero no sabe. Ay, Señor, fuerza, pero no se sabe. El viejo no tiene fuerza, por eso tiene que depender de Dios en el sentido espiritual. Pero tiene entendimiento porque ha vivido todas las etapas. Y tiene discernimiento, por lo menos para decir: te necesito, Dios. No puedo yo, tú sí puedes en mí. Señor, ayúdanos a entender. Por favor, tú nos has predicado 7 mensajes acerca de la madurez. Ayúdanos, Dios, a asimilar esta palabra. Impártela, capacita. Haz lo que tienes que hacer en cada uno. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no soy tu consejero para decirte: haz esto, haz aquello. Aplica la palabra a cada vida, a cada corazón. Despierta en nosotros el hambre y la sed, el deseo de acabar la obra, de no quedarnos, oh Dios, a la mitad del camino. Ayúdanos a amar la madurez, a disponernos para ti, a ejercitar los sentidos en la verdad, en la justicia, en la santidad, en todo lo que es del Espíritu, en el temor de Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, mi hermano, mi hermana, yo te bendigo. Yo extiendo mi mano hacia ti en el nombre de Jesús, y yo oro al Dios generoso y bueno que te bendiga ahora, que te visite, que la luz de su trono llegue a tu vida y Dios te ilumine y resplandezca en ti, y Dios haga nacer en ti el deseo inmenso de amar, de apreciar la madurez.
que Dios te dé la capacidad de someterte diariamente al Espíritu, de andar en el fruto del Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que Dios vaya contigo en este proceso, en todas las etapas, de tal manera que tus sentidos sean ejercitados en la justicia de Dios y tú seas apto y maduro para toda buena obra. Venga el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.